Un buen día conocí a un periodista y me animó a llevar mis dibujos a la redacción de Diario 16 y a partir de ahí empieza mi aventura en este oficio que ya tengo metido en las venas, ¿no? De esos 40 años, pues 36 sea en un periódico, en la redacción de un periódico como ahora, ¿no? Empecé en Diario 16 dibujando para la sección de deportes, porque conviene recordar que cuando yo empecé en esto no había ni ordenadores, que se dice pronto, pero este oficio se hacía con máquinas de escribir, mucho tabaco, incluso mucho whisky. De eso ya no quedan ni las máquinas de escribir, ni el tabaco, ni el whisky, solamente algunos dinosaurios como nosotros. Pero son muchos años de redacción de un periódico y, como te decía, las tipografías las llevo encima, ¿no? Siempre cubrimos la noticia del día, que ahora es más fácil seguirla porque tenemos internet, que es una herramienta súper útil, no solamente para yo saber, que ese es mi trabajo, cuál es la noticia que tengo que trabajar, que tengo que masticar y tengo que digerir, sino, por ejemplo, como servicio de documentación es extraordinaria. Pero bueno, básicamente te decía, nosotros trabajamos con la noticia del día, normalmente la home del periódico ya me está marcando el tema. Suelo empezar a trabajarlas sobre las 4 de la tarde y es una hora que no es casual, porque casualmente es cuando los políticos, nuestros políticos, suelen tomar decisiones, es decir, después de estar bien comidos, es cuando deciden hacer proyectos de ley. Y entonces es cuando surgen las noticias políticas, que son las que nosotros normalmente trabajamos. Llego a las 4 a la redacción del periódico, escojo el tema y empiezo a saber lo que hay que decir sobre ese tema, a analizarlo, ¿no? Si no lo tengo claro, el trabajar en la propia redacción del periódico me posibilita mucho hablar con los compañeros y que ellos me hagan un briefing, un análisis de la noticia que estoy trabajando, y eso me ayuda enormemente para llegar a conclusiones lo más objetivas y periodísticas posibles. Una vez que sé lo que hay que decir sobre esa noticia, me pongo a pensar cómo lo tenemos que decir nosotros, cómo lo tienen que decir Gallego y Rey. Entonces, pues, normalmente me pongo a mirar al techo buscando las musas, que no existen, por cierto, y después de 34 años ya la gente se ha acostumbrado a que alguien que se pasa toda la tarde mirando al techo encima gane dinero, ¿no? Poco, pero que sobreviva gracias a eso. Una vez que ya sé cómo lo vamos a enfocar nosotros, busco la idea. Cuando la tengo, que es después de un proceso de tirar muchos bocetos a la papelera, hago un esquema, un story, como hacía en las agencias de publicidad, veo el diseño gráfico de la tira y la dibujo, se la paso a mi socio, a Gallego, y si a él le gusta, él la ve clara, pues se hace el arte ya final. Después de eso, una vez que ya Gallego ha hecho el lápiz y la tinta de la viñeta, todavía con métodos artesanales, casi habría que destacar, es decir, con lápiz y con tinta y con plumilla, ya se escanea, pasa al ordenador y lo editamos, porque desde hace un tiempo, es decir, desde que los periódicos van en color, el diseño del periódico nos exige que la viñeta lleve color. Al principio se nos hacía extraño, pero ahora incluso el color forma parte del mensaje. Muchas veces nos basamos en el color para potenciar la idea que queremos transmitir, ¿no? El análisis que estamos contando. Básicamente soy un buen lector de periódicos y lógicamente sí que sigo el trabajo de colegas, de unos más que otros, lógicamente, pero eso normalmente me da muchos problemas, porque cuando hay una viñeta buena me gustaría plagiarla y no puedo, ¿no? Entonces
Pues bueno, pero vamos, sí que los sigo, sí. No tenemos un grandísimo peso específico a la hora de crear opinión, pero sí es verdad que gozamos, somos yo creo la parte del periódico que gozamos con la mayor complicidad de los lectores. Los lectores siempre están con nosotros somos un poco el segmento de tierra que tienen que pisar los periodistas en un periódico, ¿no? Entonces, en ese sentido, en los tiempos del terror duro, yo creo que nuestras viñetas, las viñetas siempre, primero, han sido muy valientes, y segundo, sí que es verdad que han creado, no opinión, pero sí vehículos de solidaridad importantes. En ese sentido, siempre se han utilizado viñetas ya no solo recordando el terror de ETA, sino ahora mismo, por ejemplo, que tenemos otro terrorismo en la nuca muy acuciante y que incluso nuestro sector ha tenido víctimas, como es el caso de Charlie Hebdo. Normalmente la imagen de repulsa contra la violencia siempre suele ser la viñeta de un periódico. Ahora sí, porque además yo soy muy activo en Twitter, creo mucho en Twitter como elemento de comunicación, bien utilizado, lógicamente, esto yo creo que no habría ni que decirlo, pero sí conviene recordarlo. Twitter es una herramienta que tenemos a nuestro servicio muy útil y que a mí me posibilita el hecho de tener una comunicación, una relación directa con la gente que está leyéndonos a nosotros, ¿no? Y de la que, sinceramente, siempre aprendo, ¿no? Porque en Twitter yo siempre he encontrado críticas constructivas y me he servido mucho de ello. Antes era más difícil porque no existían redes sociales, en el periódico es cierto que te aíslas un poco, y sobre todo que cuando es imposible ver la reacción del lector cuando ha abierto el periódico y ve tu viñeta. Entonces existía muchísima menos comunicación e incluso he de decir que la única comunicación que teníamos con nuestros lectores eran los anónimos. Y los anónimos siempre son muy desagradables, eso sí que no hay que tenerlo en cuenta, pero esa etapa yo creo que ahora está afortunadamente superada, ¿no? Pues hombre, tal vez yo tengo presente, vuelvo a hablar de Charlie Hebdo, en la misma tarde del atentado yo colgué en Twitter una cosa muy rápida, que era un lapicero que era el Charlie Hebdo, un sacapuntas, y al sacarlo punta saltaba sangre, ¿no? Yo creo que esa imagen es un icono potente con el que sigo identificándome, aunque no quisiera tener que repetir. Cuando nosotros, como te decía al principio, escogemos el tema, la noticia del día, pues tenemos que eliminar otras. Ahora hay muchos temas que a mí me gustaría tratar, pero sí he de decir que los temas importantes, estoy recordando ahora, por ejemplo, el asunto de los refugiados sirios. Nosotros siempre hemos tratado el asunto, nunca lo hemos obviado, y entonces en ese sentido he de decir que normalmente siempre me voy con la cabeza alta, me voy dignamente a casa porque creo en el trabajo que he realizado.